Buenas tardes o buenas noches a todos. Desde Lima, Perú, soy Manuel Rojas, presidente de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la LIADA, y hoy en nuestro ciclo de charlas astronómicas virtuales tenemos el gusto de tener a Alberto Nunziato, desde Paraná, Argentina, quien nos va a dar la interesante charla denominada Estudio Científico de los Fenómenos Lunares Transitorios. Alberto es coordinador de la sección lunar de la LIADA y también es miembro fundador de la Sociedad Lunar Argentina. Así que vamos a tener el gusto de tenerlo hoy con nosotros. Esta charla llega gracias al auspicio de Rastros de Guerra, eh, una página web que siempre semanalmente nos proporciona su plataforma Zoom. Adelante, Alberto, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Manuel. Buenas noches para los que estamos un poco más al sur. Es un placer volver a estar en el ciclo de conferencias virtuales de la Aliada. Vamos a tratar un tema un poco polémico, pero muy interesante para todos aquellos que estamos fascinados con la observación planetaria. Que es el tema de los fenómenos lunares transitorios, que nos va a permitir también hacer algunas reflexiones sobre, no solamente sobre la observación, sino sobre filosofía de la ciencia, porque es un enigma que se viene arrastrando desde hace siglos, desde que se comenzó la observación telescópica. Usted piensa que la observación telescópica comenzó con la Luna, así que la Luna es como la gran pionera de nuestros desvelos astronómicos. ¿Qué es un fenómeno lunar transitorio? Bueno, es cualquier brillo, cualquier oscurecimiento, cualquier color anómalo que se produce en una cierta zona de la superficie de la Luna, de la cara visible, obviamente, y sea en su lado iluminado o en su lado oscuro. Como pueden ver, es una definición observacional. ¿Por qué? Porque no hay un fenómeno físico comprobado que nos permita digamos, que podamos entender que sea la causa de estos brillos anómalos. Por anómalos entendemos aquellos brillos, oscurecimientos o colores que no se ven generalmente en la misma subzona de la superficie de la Luna. Es decir, por ejemplo, en caso de los colores, sabemos que hay zonas en la Luna en las cuales se presenta un color natural, que es muy difícil de obtener, que generalmente saturando las imágenes se consigue obtener, las imágenes fotográficas, pero también que hay personas que son más sensibles o menos sensibles para los colores y que pueden llegar a observar visualmente. No estamos hablando de esos colores, por ejemplo, sino de colores que aparecen en zonas donde normalmente no deberían aparecer. Aquí es una clasificación de los distintos tipos de anomalías que corresponden a fenómenos lunares transitorios. Las más obvias, las más conocidas, las que todo el mundo conoce, son los incrementos de brillo, que pueden darse en el lado iluminado o en el lado oscuro, es decir, el lado que es iluminado en realidad con la luz que refleja la Tierra, que es lo que se conoce como luz cenicienta, o más conocido como Earthshine en inglés. Estos son los distintos tipos, destellos, pueden ser oscurecimientos. Generalmente son los incrementos de brillo los que son mayoría en los catálogos de fenómenos lunares transitorios. Como dijimos, es una definición observacional. ¿Por qué? Porque no se ha verificado ninguna hipótesis respecto al origen de estos brillos o oscurecimientos anómalos. La gran pregunta, ¿existen o no existen? A esta pregunta, por empezar, la categoría fenómeno lunar transitorio es una categoría moderna. El término se inventó en la década del 60, en inglés, Lunar Transient Phenomenon. Pero, ¿por qué? Porque en las épocas doradas de la astronomía lunar, de la observación de la Luna, que se extienden básicamente con el progreso en la elaboración de los telescopios cada vez más sofisticados, se extiende, podemos decir, desde el siglo XVIII. Si bien, como decía anteriormente, Galileo lo primero que observó
bueno, a lo primero que apuntó su telescopio fue a la Luna, porque la Luna tiene un factor fundamental, digamos, en el debate acerca del cambio que fue el cambio de paradigma entre el modelo tolemaico y el naciente modelo copernicano, digamos, fue una batalla que básicamente se disputó primeramente en la Luna. Claro que están los famosos satélites de Júpiter girando alrededor de otro, es decir, cuerpos celestes que giraban no en torno ni al Sol ni de la Tierra, sino de otro centro, que en este caso era Júpiter. Pero en realidad lo que realmente convenció a la comunidad científica, porque era mucho más visible, era ver que la Luna era un cuerpo no celeste, sino terrestre, ¿no? La Luna, como otra Tierra, fue fundamental en ese debate filosófico. A partir de eso la Luna empieza a ser observada, porque claro, la Luna, digamos, el nivel de detalle que podemos registrar con cualquier telescopio en la Luna es inmenso. Ya en 1650 había una especie de geografía de la Luna llamada selenografía de un famoso observador, Johann Hevelius. Pero a partir del siglo XVIII es la época que alguien ha definido en un famoso libro, la época épica de la observación lunar, en la cual prácticamente el 90 al 85% lo conocemos de la geografía, no de la geología obviamente, pero sí de la geografía de la Luna estuvo dada por esos observadores visuales que dibujaban, porque no había fotografía. Y ustedes piensen que las fotografías recién en la década de 60 comienzan a tener una sensibilidad que podría compararse con la sensibilidad del ojo humano, es decir, el nivel de detalle de las fotografías hasta hace poco, relativamente, no era tan detallado como lo que se podía observar con a ojo desnudo, digamos, ¿no? En esta época del siglo XVIII, en los cuales se desconocía todo sobre la geología lunar, fíjense que había un debate acerca de cómo se formaban los cráteres, la misma concepción de cráter costó llegar, porque en realidad pensaban que eran anillos de montañas, digamos, el conocimiento sobre la superficie tardó mucho tiempo como para que después, digamos, si todavía no se conocía con certeza la totalidad de la superficie, imagínense que obviamente no se conocía cómo se había formado lo que estaba en la superficie. Pero eso tenía una cierta ventaja, que se registraba todo lo que se observaba. No había prejuicio con las observaciones anómalas. Entonces que hubiera un cambio de brillo no chocaba con nada porque todo se estaba conociendo en la Luna. La segunda etapa es la carrera espacial, digamos, ¿no? Que podemos decir que comienza, ¿no? con el Sputnik, allá por 1957, si no me equivoco. La geología lunar se vuelve un tema candente, no solamente por la disputa entre vulcanistas e impactistas, es decir, la disputa en cómo se habían formado los accidentes lunares que son mayoritarios, que son los cráteres, ¿no? Los vulcanistas decían que se había formado por procesos de vulcanismo que habían originado cráteres, volcanes parecidos a la Tierra, pero hacían toda una serie de cálculos en cuanto a que en las condiciones diversas de gravedad de la Luna, bueno, los cráteres podían ser más grandes, etc. Y los impactistas, que en principio fueron una minoría, y que finalmente después eso hubo todo un cambio de paradigma en lo que tuvo que ver, por ejemplo, el estudio de los cráteres que se produjeron en la Primera Guerra Mundial. Digamos, hubo tanto fuego de artillería concentrado en la misma zona que se generaron muchos cráteres y se pudo estudiar in situ cómo se forma un cráter, porque nosotros en la Tierra, por el juego de las placas tectónicas, por los cambios, digamos, producidos por el hombre y por el clima, básicamente, no nos quedan los cráteres de impacto que se tienen que haber producido en cierto momento, hace 3.000 millones de años, en la misma intensidad que en la Luna. Pero la Primera Guerra produjo, sí, un montón de cráteres artificiales, pero que permitió el estudio de su dinámica, digamos, ¿no? Pero no solamente eso, sino también no solamente la disputa entre vulcanistas e impactistas, sino que la Luna se percibió claramente en un principio en la carrera espacial que iba a ser el primer lugar
De hecho, fue pocos años después, a los 2 años, el primer lugar donde llegó un artefacto humano, soviético, y que iba a ser el primer lugar que iban a pisar los astronautas. Entonces también eso generó un enorme interés planetario, pero sobre todo por la Luna. Bueno, en ese momento es que se acuña el término y a su vez se realizan campañas masivas de observación. La mayoría en combinación entre científicos y amateurs. Luego de la llegada del hombre a la Luna, decae el interés astronómico, decae el interés en general sobre la astronomía planetaria y sobre la Luna en general. Hubo como un gran vacío de misiones a la Luna. Bueno, es sumamente comprensible porque empezaron a haber misiones a Marte, sobre todo todas las misiones, el conocimiento de Júpiter y de los planetas exteriores produjo un enamoramiento, digamos, muy comprensible. A su vez, se empezó a conocer mucho más sobre, digamos, el espacio exterior, y la Luna, en cierta manera, dejó de estar de moda, digamos, ¿no? Podríamos decir, entre el 70 y el 94. También hay tiene que ver también con que el decae, obviamente, el interés del fenómeno lunar transitorio. ¿Por qué? Porque todas esas campañas de observación, después vamos a ver algunas, no produjeron los resultados deseados y no se pudo establecer ninguna causa. Es en ese momento en que también empiezan a surgir, se empieza a desacreditar un poco el estudio de estos fenómenos transitorios y el interés empieza a decaer rápidamente. Hay también una cuestión de por qué decaen los reportes, que ahora no sería tanto en cuanto como después vamos a ver. Ha habido como un reporte de gente de fenómenos sobre los fenómenos lunares transitorios, muchas veces ni siquiera sabiendo qué son realmente, que lo que están observando es un fenómeno lunar transitorio, pero también el avance logrado con la astrofotografía hace que decaiga la observación visual. Obviamente no vamos a entrar sobre todo en las ventajas que tiene la astrofotografía sobre respecto a la observación visual realizada luego y que se plasma en un dibujo astronómico, ¿no es cierto? Pero lo que sí es que la astrofotografía, el observador visual, para realizar su observación, necesita conocer lo que está observando, y eso hace que esté mucho más atento a las características de brillo, sombras. Es decir, el observador visual conocía mucho más lo que observaba. El astrofotógrafo puede sacar la foto y lo puede estudiar después. A su vez, el procesado de las astrofotografías remueve mucha información necesaria. Igualmente, hay el observador visual, por esa cuestión de esos momentos que el SIN, o sea, las condiciones de observación meteorológicas, digamos, la transparencia de los cielos, va fluctuando, el cerebro humano compensa esos momentos que son, digamos, de segundos, ¿no? Los va compensando y se crea o no a veces más sensible para ciertas cuestiones de observación, que eso estaría interesante alguna vez hacer alguna charla, la comparación entre observación visual y observación a través de las imágenes. Pero para detectar estos brillos que a veces son muy sutiles, el observador visual enseguida, no enseguida, pero era más capaz de distinguir la anomalía en sí. La imagen fotográfica es necesario analizarla, y el análisis de esa imagen siempre se posterga, ¿no? Y la imagen fotográfica, no siempre decimos desde la sección lunar de la Aliada, si no es reportada, no cumple su función, porque por ahí circulan las redes y nada más. Lo cierto es que caen los reportes, sobre todo, como les decía, cuando se pasa la época de ese enamoramiento con la Luna del programa Apolo. Aunque en esta época se comprueba uno de los tipos comunes de fenómenos transitorios, eran los destellos, ¿no? Un brillo que dura muy focalizado, muy pequeñito, y que dura
fracciones de segundo o segundos. Bueno, se sospechaba que ese tipo de fenómenos transitorios eran impactos meteoríticos. Bueno, finalmente se comprueba, no se comprueba la posibilidad de que impacten meteoritos, pero sí se comprueba la posibilidad de que nosotros desde la Tierra podamos captar los impactos de meteoritos en la Luna. Incluso en la parte no iluminada. Perdón, en la parte iluminada, que sería mucho más difícil de registrar que en la parte oscura. Científicamente se sostenía que era imposible registrar el impacto de un meteorito en la Luna, y sin embargo se empezaron a registrar, como ven en estas imágenes que tenemos a la derecha. Hoy por hoy hay varios programas de registro de impactos meteoríticos. Se han visto, me parece que una de la imagen de arriba corresponde al eclipse de luna de comienzos del 2019, en lo cual se vio visualmente, hubo varias personas que vieron visualmente el brillo producido por el impacto, y ese mismo impacto se registró fotográficamente, o sea que se pudo hasta comprobar que se puede ver a ojo desnudo un impacto de un meteorito en la Luna. Con lo cual, podemos decir que una parte de esos fenómenos lunares transitorios ya está demostrado que existen, ¿no? Volviendo, la ciencia no es que negaba que hubiera impactos en la Luna, sino que se pudieran registrar. Pero básicamente tenemos que lidiar con la certeza que los fenómenos lunares transitorios son los que se conoce despectivamente como evidencia esporádica. Más despectivamente se conocerían como evidencia anecdótica. Evidencia anecdótica no sería porque se repiten, porque tenemos Anthony Cook, que es un referente en el tema, con el cual colaboramos en un proyecto que ahora vamos a ver más adelante, dice que tenemos más de 3.000 reportes, digamos, conocidos en la historia de fenómenos lunares transitorios, o sea que no es tan anecdótica, sí es esporádica, es decir, es imposible saber cuándo se van a producir, por lo tanto no podemos producir una observación metódica. Pero yo siempre digo que no hay que tenerle miedo a las anomalías, es decir, porque estos serían anomalías. Dijimos al principio que no hay ningún mecanismo físico que permita explicar, ningún mecanismo físico comprobado que permite explicar por qué se producen estos brillos anómalos en la Luna. No hay que tenerle miedo a las anomalías. Hay anomalías que han producido un cambio de paradigma. La más conocida, y que todos los aficionados a la astronomía conocen, es las piedras del cielo. ¿Cuántos astrónomos decían que era imposible que cayeran piedras del cielo? Aún con el paradigma copernicano, newtoniano, ¿no? del cosmos ya consolidado. Es más, si uno lee las obras de los siglos XVIII, principios del siglo XIX, se pensaba en un sistema solar totalmente, digamos, en el cual solo había planetas y cometas. Nuestra imagen del sistema solar ahora es de un sistema solar caótico, muy moderno, ¿no? Muy postmoderno, caótico y lleno, como tal cual es, lleno de piedras y pedazos de hielo, ¿no? Pero antes se consideraba, no desde el punto de vista religioso, sino desde el punto de vista de una imagen del cosmos que era imposible que cayeran piedras del cielo, ¿no? Y los campesinos reportaban que a veces caían piedras del cielo, las llamaban piedras, no me acuerdo, piedras de la tormenta. Había como una relación errónea con las tormentas, pero sí reportaban que caían piedras del cielo. Es decir, y hubo en Francia, creo que a principios del siglo XIX, bueno, científicos pudieron observar, pudieron rastrear los meteoritos después de la visión de un bolio, digamos, ¿no? Entonces esos reportes esporádicos de anomalías, de piedras que caían desde el cielo, se transformaron en los meteoritos que hoy sabemos que caen. Puse un ejemplo de criptozoología, el celacanto, ese pez que se creía extinguido, pero que había reportes de su presencia y que finalmente en 1930 se encontró en Madagascar. Lo mismo podemos decir de los calamares gigantes, por ejemplo, los kraken, que se reportaban en los mares y se pensaban que eran leyendas de marinero hasta que se pudo comprobar científicamente que existían. O no, o puede haber fracasos y puede haber anomalías
evidencias esporádicas que después terminan siendo otra cosa. Por ejemplo, todas las observaciones de ese puntito oscuro que pasaba por delante del Sol y que permitiría explicar las anomalías en la órbita de Mercurio. Nosotros no tenemos que olvidarnos que si uno ve los libros de astronomía del final del siglo XIX, en muchos aparece un planeta nuevo, que ahora ya no existe más, que se llamaba Vulcano, que giraba entre Mercurio y el Sol. Bueno, eso no era pseudociencia, era astronomía. La astronomía había llegado a la conclusión, por las anomalías de Mercurio, que era, digamos, la manera en que se comprobaba. A ver, hacía poco que se había encontrado Neptuno, que se lo había encontrado por las anomalías en la órbita de Urano, porque, digamos, anomalía gravitatoria, entonces ese método estaba de moda, y se predijo, por el mismo que había predicho que iba a estar, dónde iba a estar Neptuno, se predijo que ahí, que las anomalías de Mercurio, que desde Einstein sabemos que se deben a las perturbaciones, digamos, al Sol y no a Mercurio, digamos, perdón, al Sol y no a Vulcano. Pero esa predicción de Vulcano teórica se vio confirmada por observaciones que ahora no sabemos qué son. Evidentemente no está Vulcano ahí, pero no sabemos qué son. Evidentemente se deben debido a otra cosa, habrán sido, no sé, cometas, meteoros, no sabemos, digamos, ¿no? Y probablemente no vamos a saber, y así es la ciencia. Yo creo que hay un error por ahí en cierta divulgación, pero también en ciertos científicos en mostrarnos a la ciencia como una verdad monolítica. Bueno, hace poco en la campaña electoral de Estados Unidos se decía follow the science respecto a este tema de la pandemia de coronavirus. Y usted fíjese, digamos, ¿no? Para cerrar ciertos debates, decía que había que seguir a la ciencia. Y realidad podemos decir, bueno, pero ¿cómo que seguir a la ciencia? La ciencia tiene que demostrar, ¿no? Uno no tiene que seguir a oscuras nada, ¿no? La ciencia no tiene que transformarse en una verdad religiosa. Pero la ciencia sí habría que pensarlo desde el punto de vista epistemológico, por qué modernamente hay como una incomodidad con las anomalías. ¿No? Cuando en la ciencia, en el siglo XIX, había montones de reportes que no encuadraban con el paradigma científico, digamos, pero se dejaban como una especie de registro más, de un registro que estaba ahí que no coincidía. Actualmente, por más que sabemos cómo, digamos, que supuestamente la ciencia funciona a partir de, ¿no?, esa lucha popperiana de una hipótesis que va desplazando a la otra, pero mientras tanto es difícil que se admita que hay posibilidades de que el paradigma científico empiece a resquebrajarse y que haya observaciones que puedan provocar un cambio de paradigma. Como decía, bueno, los fenómenos lunares transitorios son anomalías que pueden llegar a confirmarse de alguna manera a través de cuando descubramos el fenómeno físico que podría estarlos causando, o bien podríamos llegar a ir comprobando que ninguno de estos reportes de fenómenos lunares transitorios se debió a otra cosa que inexperiencia de los observadores, a otro tipo de fenómenos que no tiene que ver con cambios en la Luna, porque ahí está el gran tema de por qué la comunidad científica parte de la comunidad científica, pero sobre todo los divulgadores, han tendido a evitar la discusión sobre los fenómenos lunares transitorios, porque los fenómenos lunares transitorios implicarían que hay cambios en la superficie de la Luna, o habría cambios, ¿no? Y la creencia generalizada es que la Luna es un cuerpo geológicamente muerto. Ya vamos a ver si es tan así o no. Entonces, son no evidencias, son observaciones que contradicen un modelo y que, bueno, epistemológicamente lo que deberíamos hacerlo es simplemente tratar de demostrar cuál es el fenómeno que está detrás de ello, o demostrar que no existen. Pero dejar un poco de lado ese sesgo de confirmación que nos hace tratar siempre de confirmar la existencia real. Por realidad, si después de una búsqueda científica se determina que no existe, como el planeta Vulcano, no pasa nada, muchachos. ¿No? Hemos hecho ciencia igual, ¿no? También hay que separar lo que piensan los astrónomos y los geólogos planetarios, que no tienen mucho problema con el tema del fenómeno lunar transitorios, aunque por ahí, ya les digo, como es un tema bastante complejo, es bastante complejo
de poder llegar a una observación reiterada de estos fenómenos que nos permitan unirlos con una causa, porque, como decía, son fenómenos transitorios, son muy difíciles de observar. Pero igualmente la resistencia más grande a hablar de fenómenos transitorios se ha dado con los divulgadores de la astronomía, cierto tipo de divulgadores, sobre todo después de la época del Apolo, en lo cual se ha ido, digamos, se puso de moda incluso entre científicos que apreciamos mucho, por ejemplo Charles Wood, que es el autor del famoso Lunar 100, que es un listado sobre el cual, desde la Liga Interamericana de Astronomía, junto con la Association of Lunar and Planetary Observers, estamos en un programa conjunto de observación que se hace en función de esa lista, que es una lista de sitios lunares para observar de creciente complejidad. Si alguna vez hablamos con Charles Wood, no tenemos que nombrar la palabra, a mí me lo han dicho, digamos, astrónomos. De hecho, miren, no toquen el tema. El año pasado en la conferencia de Alpo me dijeron, sí, mira, pero ojo con el tema del fenómeno lunar transitorio. No, yo estaba dando una conferencia sobre otras cosas, pero es un tema ríspido. Yo la verdad que no termino de entender por qué la rispidez, porque no es que, digamos, si se termina comprobando que no existe, está todo bien, digamos, nosotros estamos observando, y de paso participamos en un misterio. El misterio siempre ha sido lo que impulsa a conocer al hombre, ¿no? Bueno, no quería dejar pasar esta oportunidad ya que estamos hablando del tema, de criticar una frase que lamentablemente está muy difundida entre los que queremos a la astronomía y también entre algunos científicos, que es de un autor que veneramos todos, que es Carl Sagan, que habla de las evidencias de que, ¿cómo es? Afirmaciones extraordinarias requieren evidencias extraordinarias. Bueno, si eso se aplicara a nosotros, no podríamos nunca demostrar, porque, seamos sinceros, los fenómenos de la transición serían una... ahora vamos a ver que no es tan extraordinaria. Pero sí, digamos, a nivel ciencia es una afirmación bastante idiota, así con todos los términos, porque epistemológicamente no existen las evidencias extraordinarias y las ordinarias, digamos. Todo es evidencia. Y ustedes imagínense a finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, si hubiéramos pedido evidencias extraordinarias de meteoritos. ¿Cuáles hubieran sido las evidencias extraordinarias? La única evidencia posible de un meteorito es la piedra que cae, lo que vemos, el bólido que vemos, y si tenemos suerte, la correlación entre ese bólido y la piedra que cayó. Si pedimos más evidencia de eso, no se puede obtener. Como mucho será una evidencia repetida. Bueno, importante, la transitoriedad. Son transitorios, no duran mucho, creo que hay reportes de un segundo, que suelen ser los destellos, que generalmente son impactos meteoríticos, yo creo que son 60 minutos límite del límite temporal. Con lo cual, obviamente, no permiten que se hagan espectrografías u otro tipo de análisis, menos eso como de máximo, pero también es difícil hacer fotografía, ¿no? Porque bueno, hasta que se empieza a mover, alguien le cuenta, si mirá, yo estoy observando esto, a alguien que tenga la fotografía, o incluso uno mismo, si uno está observando, deja de observar lo extraordinario para ir a buscar la cámara. Y aparte es difícil que sean observados por más de una persona. Tenemos que tener presente que astrónomos de todas las épocas han observado fenómenos lunares transitorios. Algunos con mucho conocimiento de la Luna, como Gruithuisen y Köppel, etc. También tenemos gente fantasiosa como Camille Flammarion, pero hay un amplio... hay muchos astrónomos profesionales, digamos, que han observado fenómenos lunares transitorios, si bien podemos decir que la mayoría son observaciones de amateurs. Bueno, por ejemplo, traje algunos ejemplos de fenómenos transitorios. En 1783, William Herschel, descubridor del planeta Urano y de tantas cosas, ¿no? Uno de los astrónomos más grandes de la historia, hizo todo un reporte sobre supuestos volcanes que había observado en el cráter Aristarco. Aristarco es un cráter muy, muy brillante. Él lo había visto en la zona oscura, y él reportó como lo que él consideraba que era
erupción volcánica. Hoy sabemos que sería imposible, pero en esa época se pensaba que podía haber vulcanismo activo en la Luna y eso obviamente fue un sesgo que determinó su observación. Pero Aristarco es el sitio donde se produce casi el 50% de los reportes de fenómenos lunares transitorios, así que algo hay en Aristarco, como vamos a ver más adelante. Bueno, esta imagen es difícil también de explicar, pero no es falsificada, es real. León Stewart en 1952. Es como demasiado grande para hacer un impacto de meteorito. O sea, si eso si eso equivale a una... Si ese brillo tan grande fue producido por un impacto de meteorito, tendría que haber dejado cráter y no hay un cráter ahí que lo explique. ¿Qué fue? No sabemos. Sería la foto más impresionante de un fenómeno lunar transitorio. Lo dejamos un poco entre paréntesis, pero no está disputada en cuanto a su autenticidad. En esta imagen, no sé si se alcanza, yo no sé si ven, bueno, sí, el pulsor creo que se ve. Son dos imágenes tomadas del cráter. Este es el cráter Alphonsus. En 1956, este astrónomo, Dinsmore Alter, pudo obtener que es una comparación, obviamente en la misma noche, entre dos imágenes que mostrarían que hay oscurecimientos en esta parte de acá. Ustedes ven que hay acá una grieta. Ya vamos a ver, también el Alphonsus fue es un cráter muy interesante. Y tiene estas zonas oscuras son claramente residuos volcánicos. Los residuos volcánicos son oscuros. Entonces, ahí en Alphonsus hubo actividad volcánica hasta hace relativamente poco, relativamente en años, en geología lunar, miles de millones de años. Las grietas, estas grietas aquí, también estarían relacionadas con actividad geológica interna, digamos, ¿no? Y como ustedes pueden ver, aquí la grieta no se ve, aquí se ve, con lo cual se habría producido una especie de oscurecimiento en Alfonso. Eso generó una conmoción. En cierta manera, generó este siguiente, que es uno de los más famosos reportes de fenómeno lunar transitorio, la espectrografía que hizo Nikolai Kozyrev, o Kozyrev, mejor dicho, en 1959 desde el observatorio de Pulkovo, me parece, o el observatorio de Crimea. Estaba observando visualmente, vio un brillo rojizo, muy parecido a lo que vio Herschel. Herschel lo vio en Aristarco, él lo vio en el pico central de Alphonsus. Puso el espectrógrafo, estaba haciendo espectrografías y consiguió. Él dijo que había logrado documentar la emisión de gases derivados del vulcanismo. Él dijo, lo que yo registré es un volcán activo en la Luna. Sobre esto hablamos en el Congreso en 2017, el Congreso de la Aliada. Yo creo que está todavía en YouTube, en el canal de YouTube. Analizamos mucho esa observación porque es fascinante cómo interviene hasta la política, ¿no? Es toda una historia de la Guerra Fría, porque justo Kozyrev estaba desafiando el paradigma que se estaba imponiendo. ¿Recuerdan? Impactistas, vulcanistas. Los vulcanistas sostenían que hasta hacía poco había habido actividad volcánica en la Luna, y Kozyrev dijo, yo la vi y la documenté. Y eso generó todo un debate porque se estaba imponiendo la teoría que sabemos que es cierta, la teoría del impacto de meteoritos para la formación de cráteres. Pocos meses después de la espectrografía de Kozyrev, otros científicos soviéticos demostraron que la emisión era la emisión de carbono que era compatible con un afloramiento de gas en el pico central de Alphonsus. Con lo cual demostraba que no había vulcanismo activo y eso permitió que los científicos occidentales avalaran la observación de Kozyrev, pero es importante porque él probó, es la única espectrografía que tenemos de un afloramiento de gas desde el interior, que ya vamos a ver por qué es importante. Quizás el mejor reporte de fenómeno lunar transitorio es el conocido como Guinac-Barr de 1963. También es una historia súper interesante para hacer alguna vez alguna charla o algo parecido. Estamos en el observatorio de Flagstaff, en Arizona, me parece, y ellos estaban haciendo mapas de la Luna
era un grupo de cartógrafos de la Fuerza Aérea, y lo estaban haciendo para las misiones que estaban por venir, sobre todo las misiones Apolo, digamos, ¿no? Entonces, estaban perfeccionando los mapas de la Luna, porque en ese momento la fotografía tenía menos detalle de lo que ellos podían observar. Entonces, se les suministraban fotografías de telescopio. O sea, en el año 63 todavía no habían fotografías bueno, eran muy, ahora me entró la duda si realmente había o no fotografías, pero seguro que no había las fotografías que realmente revolucionaron los conocimientos de la Luna, que eran el programa Lunar Orbiter. Esto todavía no había empezado. Entonces, fotografías tomadas desde telescopios en tierra, les daban la fotografía y ellos iban marcando los detalles de esa fotografía con la observación visual. Horas y horas y horas de observación. Bueno, estas personas, en 1969, una noche, pudieron observar una serie de nubes de color, básicamente eran de color rojizo, que se desplazaban, que incluso algunas de ellas presentaban como especie de relámpagos internos, en una zona de antiguo volcanismo, que es, lo que estamos viendo es el cráter Aristarco, el al lado de Herodotus, y después vamos a ver una fotografía de la zona. Es una zona donde hay lo que se llama el Vallis Rotary, que es un gigantesco antiguo canal de lava, ¿no? No solamente eso, que lo observaron, eran observadores súper calificados, porque imagínense que al momento de la observación llevaban 108 horas de observación, nada más que del cráter Aristarco. Fue un esfuerzo de varios años, y nunca más vieron nada parecido. No es que estaban reportando todo el viento fenómenos lunares transitorios, que encima, digamos, supuestamente no les interesaba, digamos, ni siquiera, ¿no? Es más, tuvieron hasta problemas con esa observación. Recuerdo haber leído algún artículo en el que ellos contaban que ya en el momento no quisieron hablar más del tema porque los ufólogos los atosigaban, le decían, tenés que decir que eso eran naves que se movían en la Luna, y ellos decían que no, y bueno, es como que el tema los atosigó. Pero un mes después de esa observación de 1963, lo volvieron a ver en la misma zona, y ahí pudieron contactar las observaciones, las primeras observaciones las observaron varias personas con y sin filtros, o sea, hubo varios procedimientos de chequeo. La segunda observación las pudieron observar con un telescopio 3 veces más grande en el observatorio Perkins. Pero la segunda vez, cuando intentaron, esto estamos hablando que se produjo algo así como 15 minutos, ¿no? Se produjo lo que yo decía, uno deja de observar en ese momento era mucho más difícil tener una fotografía. No lo hizo. Greenacre siguió observando y prefirió observar con detalle antes que perder tiempo. En la segunda vez sí consiguió contactar y consiguió sacar imágenes, pero claro, las imágenes, precisamente ellos estaban refinando las imágenes porque las imágenes fotográficas que se podían obtener no servían para mucho, y las imágenes no fueron captadas, no se captaron de la segunda noche, pero sí hubo confirmación con otro observatorio, lo cual elimina una de las grandes objeciones a los fenómenos transitorios, que se dicen bueno, es un problema de telescopio, un problema de observador. Bueno, ahí lo vio, hubo una confirmación de otro observatorio. Uno mucho más nuevo, Dadwin Dollfus, del Observatorio de París, en Langrenus, que es un cráter antiguo, que pudo observar en luz visible y en luz polarizada anomalías, digamos, de brillo que él consideraba que podían ser compatibles con un aumento de brillo por una expulsión de gas. Ahora vamos a ver cuál sería el mecanismo. Bueno, uno de los más conocidos también por venir de un científico duro y a su vez escéptico sobre los fenómenos lunares transitorios. Es fascinante la historia del fenómeno lunar transitorio que observaron Armstrong, Aldrin y Collins en órbita, todavía antes de alunizar, como parte de una campaña de observación. Ahora creo que era la Lion, ahora vamos a ver después el tema de las campañas de observación. Le avisa el centro de control, les dice, bueno, acá pueden leer el diálogo, dice, tenemos una observación que quisiéramos hacer, hay un fenómeno lunar, un evento lunar transitorio reportado cerca de Aristarco. Fue un observatorio de Alemania, creo que de Bochum, el que avisó y se contactó con la NASA, y la NASA se contactó con ellos que estaban circunnavegando la Luna, y ellos pudieron observar
que, que Aristarco que estaba en ese momento en la parte oscura, presentaba una fosforescencia, digamos, ¿no? O más bien un brillo anómalo, ¿no? Eso fue, digamos, es precisamente también un cambio de paradigma, porque por primera vez se lo pudo observar fuera de la atmósfera terrestre, porque también se podía considerar que esos anomalías de brillo en la Luna podían deberse al juego de la mala óptica del telescopio con la atmósfera terrestre. Bueno, ellos pudieron comprobar un fenómeno reportado desde la Tierra, lo pudieron comprobar en órbita lunar. No olvidemos que era la primera misión, eran militares más que científicos. Ustedes ven acá en algún momento estaba muy excitado en el centro de control, que incluso le pregunta si usaron el monocular, y en algún momento Armstrong le dice, Houston, tenemos que, en la próxima vamos a tratar de observar. Ahora estamos en el medio del lunch, ¿no? De comer, y estamos tratando de encontrar el monocular. Ese medio diciendo a Armstrong, diciendo, bueno, no rompan, que estamos en otra cosa. Y ahí terminó la observación, ¿no? En la próxima vuelta ya no se olvidaron del asunto. Pero bueno, ¿quién los puede culpar? Sí hubo reportes de astronautas de Apolo 16 y 17, en órbita de flashes en el lado oscuro en el caso de la 16 y en el caso del 17 en Grimaldi, que es una zona donde se han reportado fenómenos lunares transitorios. Estos no son particularmente interesantes porque se considera que estos brillos podrían haberse producido, que parece que se producía bastante seguido por los astronautas, de la interacción de rayos cósmicos con la retina. Si bien por ahí han dicho que, por ejemplo, Mattingly siempre dijo que él nunca vio ningún... parece que es una experiencia que han tenido los astronautas, bastante más seguido de lo que uno podría pensar. Entonces, esto no tiene el mismo peso que la que vimos anteriormente. Todas estas observaciones han permitido catálogos, ¿no? El de Barbara Middlehurst y Patrick Moore de 1968, el más famoso de todo, el de Winifred Cameron de 1978, con una extensión del 2006, y el de Anthony Cook, que como veremos nosotros colaboramos con ese proyecto, que está en constante reelaboración porque constantemente están sacando fenómenos transitorios y agregando o cambiando el grado de veracidad que se le atribuye. Pero la catalogación de todos estos eventos, digamos, hay de todo, ¿no? Es decir, hay eventos reportados por astrónomos, hay eventos reportados por aficionados que no sabemos cuál es el grado de conocimiento que tenían de la superficie de la Luna. Pero uno podría decir, bueno, en este gran cajón desastre no va a salir nada importante. Es probable, pero veamos que tenemos, como decía recién, tenemos observadores amateur en esos catálogos, pero también observadores profesionales. Hay reportes con un solo observador, pero también hay reportes bastantes donde hay más de un observador presenciando lo mismo. Hay reportes con pequeños telescopios, pero hay muchos con grandes telescopios. Y por supuesto que hay sesgos observacionales, es decir, la gente ve fenómenos lunares transitorios en ciertos lugares, y ya lo vamos a hablar de eso también, porque todos están mirando al mismo lugar. Eso es una posibilidad no menor. Como decía, acá hay una serie puso unas campañas de observación más interesantes. Hubo una de Alpo y la sonda Clementine en 1994, es decir, observaciones. Fue muy común, y fíjense también la LION, la Union International Observation Network, que fue una colaboración con el programa Apolo. Es un campo en que es apasionante cómo el observador amateur puede interactuar con el científico. La última, lamentablemente, se interrumpió por la muerte de Arlene Krotz, que ya vamos a ver su hipótesis sobre fenómenos lunares transitorios, es la más interesante de todas, y es una lástima que se haya interrumpido, pero el gran tema es que hubo mucha voluntad de observar los fenómenos lunares transitorios en esa época dorada, que era la época, sobre todo de la carrera espacial, pero se observaba toda la superficie de la Luna tratando de encontrar, sin
una selección de lugares. Por lo tanto, hubo un gran esfuerzo, pero que fue desproporcionado con la magnitud que implica observar toda la superficie de la Luna, esperando que se produzca algo que no sabemos cuándo se va a producir. Ahora que, como veremos a continuación, tenemos ciertos criterios donde buscar, ya no hay campañas de observación. Bueno, así es la vida. Esos catálogos de Cameron y Mitterhurst y de Cook presentan ciertas regularidades, pero que son regularidades débiles, ¿no? Bueno, esta no, la primera no tanto. Es decir, nunca se comprobó que donde se produjo un fenómeno lunar transitorio se produzca un cambio visible en la superficie de la Luna. Parece producirse, la tendencia parece que hay una tendencia mayoritaria a producirse en el perigeo lunar, durante la luna llena, y localmente en accidentes lunares que se encuentran en el terminador, ¿no? O sea, durante el amanecer lunar, donde la luz del sol empieza a darle de manera oblicua, ¿no? Empieza a amanecer sobre esa zona. Podemos ver que en la mayoría si se observan de cerca el terminador, hay un sesgo observacional, porque los observadores visuales tendemos a observar cerca del terminador donde se ve con más detalle. Por lo tanto, eso claramente podría ser un sesgo observacional. Pero la depuración de datos, no solamente tomar todos los datos de los catálogos, sino a su vez depurarlos con estas cuestiones de los sesgos observacionales, que sería largo explicar acá, pero, por ejemplo, cuando se dieron esas dos famosas observaciones que dije, de Alter y de Kozyrev, de Alphonsus, la gente empezó a mirar a Alphonsus y hubo mucha repetición de reportes sobre Alphonsus. Pero cuando los depuramos sobre esos, no se dan en cualquier lado. Uno podría pensar, bueno, si son malas observaciones, se darían en cualquier lugar de la Luna, al azar. Si fueran nada más que impactos de meteoritos, se darían igualmente en cualquier lugar. No se dan en cualquier lugar, se dan en ciertos lugares. Aristarchus, por ejemplo, con casi el 50% de los fenómenos lunares transitorios se producen en Aristarchus. Después viene con un 15% Plato, y después vienen 3 grandes cráteres de impactos muy recientes: Copernicus, Kepler y Tycho. Y después Grimaldi, que es un cráter más anciano, más antiguo, y esos concentran una buena parte. Después hay como un 20-25 de otros cráteres más chicos, con pocos reportes de cada cráter. Pero a su vez no solamente se dan en ciertos cráteres, sino que se dan en ciertas, ahí estamos enfilándonos para conocer mejor. No se dan en cualquier lado, se dan en ciertos lugares de la Luna. Por ejemplo, el borde entre las tierras altas y los mares. Los mares son esas superficies oscuras que han sido invadidas por la lava. Acá vemos Plato, que es uno de los cráteres donde más se producen. Esto sería el borde entre mare y tierra alta. Bueno, ahí se producen más seguido. Las fotos son todas fotos de observadores de la Liga Iberoamericana de Astronomía. Creo que son todas de mi grupo, creo, ¿no? Pero bueno, de la Sociedad Lunar. También se dan regiones donde la corteza lunar puede ser débil, por ejemplo, fallas o grietas. Como vimos en el suelo de estos cráteres, que es Alphonsus y Gassendi. Se tienden a dar, o cerca de los picos centrales, se tienden a dar en esas zonas. Este es Copérnicus en el terminador, es decir, en el amanecer, donde empieza a dar el sol sobre Copérnicus, empieza a iluminarse las partes más. Tengo una foto espectacular, ¿verdad? Empiezan a iluminarse las zonas más altas de una de las laderas. La iluminación viene así. Bueno, en las laderas de los cráteres más recientes puede haber desplazamientos, hundimientos, avalanchas, digamos, de material. Bueno, ahí también, por ejemplo, en los cráteres más nuevos puede darse. Y ahí también es donde se dan, como dijimos, Copérnico en un lugar donde se han reportado bastantes. Zonas de antigua actividad volcánica. Esta es la zona que hablaba del fenómeno del reporte de Greenacre, ese de Arizona en 1963. Este es Aristarchus, este es Herodotus. Y este canal, que se llama Vallis Roteri, es un canal de lava, ¿no? Esa zona es claramente, la actividad volcánica fue claramente de las últimas en dejar de, digamos, de las últimas actividades volcánicas que existieron en la Luna. Esta zona está, acá no la vemos, pero está asentada en lo que se llama la meseta de Aristarco, está como elevada del resto del mare,
Y claramente, y en esta zona donde se ha producido al menos la mitad de los fenómenos lunares transitorios. Entonces, sabemos más o menos que la distribución no es aleatoria, sino que se da en ciertos lugares. ¿Cuáles serían las hipótesis? Bueno, obviamente una de las hipótesis es de efecto de observación, es decir, uno ve algo que piensa que es anómalo, pero no lo es. Ve un cráter que es muy brillante, y esto tiene que ser un... bueno, puede llegar eso podríamos llegar a demostrarlo. Como vamos a ver más adelante, podría llegar a ser. Erupciones de lava, que es lo que dijo Herschel, y también lo que dijo Kozyrev en 1959, volcanismo activo. Ya sabemos que es imposible que haya volcanismo activo en la Luna. Y aún cuando hubiera, digamos, creo que no llegaría a ser visible, sobre todo cuando estamos observando la cara iluminada, digamos, ¿no? Porque la cara iluminada tiene que ser, el brillo tiene que ser muy potente para que haya contraste con el resto de la superficie. Lo mismo podría decir que con mecanismos que podrían funcionar como la luminiscencia o la termoluminiscencia, ¿no es cierto? Por el juego de la iluminación del sol y el viento solar, podrían producir cierto brillo, pero que sería invisible para nosotros desde la Tierra. Las nubes de polvo con trayectoria balística por impactos meteoríticos tienen ese mismo problema, el problema de la duración, cuánto tiempo, si bien es cierto que al estar cargado, el regolito, las partículas de polvo lunar están cargadas eléctricamente, entonces producen como una especie de fenómeno que las mantiene, que digamos, el regolito levantado por alguna causa externa, bueno, no hay viento en la Luna, pero producido por alguna causa externa, podrían mantenerse en la superficie, que es un fenómeno que se observó las ondas Surveyor 6, Surveyor 7, creo que un Lunokhod soviético, y los astronautas del Apolo 17 observaron como en la zona del terminador se producía como una especie de brillo, y que aparentemente sería producido porque en esa zona las partículas de polvo lunar parece como, es súper complicado explicarlo, lo debo estar explicando mal, pero parece como que migran de la zona iluminada a la zona oscura y una especie de atracción eléctrica que las levanta y la luz cuando incide sobre eso se produce cierto brillo. Bueno, igualmente es difícil que eso lo podamos ver desde la Tierra, ¿no? Es lo que vemos acá como levitación de polvo cargado fotoeléctricamente, ¿no? La actividad piezoeléctrica, aquella que es de la fractura, digamos, cuando se produce la actividad sísmica produce fractura de roca y eso produce cierto tipo de relámpagos. Bueno, podría producirse, pero sería difícil verlo desde tierra. Y la que vamos a aplicar ahora, digamos, basados en una serie de papers de Arlene Krotz, este astrónomo que mencionamos, es la más interesante, el de los afloramientos de gas. ¿Por qué? Tomemos que hay una distribución espacial no aleatoria de los fenómenos lunares transitorios. Es decir, se dan en ciertos lugares sí y en otros lugares no. Esos lugares que vimos que tenían, que vimos más o menos donde se situaban y que vimos, ¿se acuerdan? Bordes entre los mares y las tierras altas, zonas de fractura, zonas de desplazamiento. Bueno, son todas zonas de debilidad de la corteza lunar por diversos motivos. Creo que los astronautas del Apolo 15 que estuvieron cerca de montañas del Monte Apeninos decían, eso recuerdo, lo leí, que me sorprendió, decían que entre la zona llana y la montaña había como una especie de límite ondulado, digamos, ¿no? Que claramente sería una zona de debilidad de la corteza. Bueno, se producen zonas de debilidad de la corteza. Las zonas de debilidad permitirían, si hubiera gases en el interior, permitirían que escaparan por ahí. Las misiones Apolo 15 y Apolo 16 y Lunar Prospecto comprobaron afloramientos de gas radón en la superficie de la Luna. Fueron 4 afloramientos, pero, oh sorpresa, coincidieron con zonas de reporte de fenómenos lunares transitorios. 2 fueron en Aristarchus, donde se han producido el 50% de los mismos, Grimaldi y Kepler, 2 zonas donde son robustas en cuanto a la producción de fenómenos lunares transitorios.
el radón es un gas trazador, ¿no? En la Tierra está relacionado con la actividad sísmica, con lo cual vamos a otro punto. En 2006 hizo una revisión de los sismógrafos que fueron instalados por las misiones Apolo, que en principio un primer análisis había dicho como que no había actividad sísmica en la Luna, pero resulta que había, leve, pero hay, lo que llamamos lunamotos, y que a su vez esos lunamotos geográficamente mayoritariamente se dan en zonas entre el límite de tierras altas y los maria, donde se comprobó que se producen afloramientos de gas y sobre todo fenómenos lunares transitorios. Entonces, nos dice Erling Krotz, y bastante, que podríamos considerar bastante racional, podría haber actividad sísmica residual, endógena o exógena. Exógena sería por impactos de meteoritos. Esa actividad sísmica residual, hay otro hecho comprobado, que es que hay afloramientos de gas, sobre todo radón, en la Luna, que esos afloramientos se dan en zonas de debilidad, que a su vez coinciden con las zonas sísmicas. Ahora, esos afloramientos de gas, que a veces incluso el gas puede ir acumulándose debajo del regolito, que forma, digamos, esa capa de polvo fino, pero a su vez muy apelmazado, digamos, ¿no? Es una capa que, por ejemplo, los astronautas de las misiones Apolo decían que lo podían mover fácilmente con la bota, pero cuando trataban de cavar era casi imposible. Puede llegar a acumularse y puede llegar a haber una explosión de gas que levante ese regolito. Interesante saber que en 1972 y 1977 se hicieron estudios con material lunar traído de las misiones Apolo, digamos, acerca de si el gas podía levantar ese material, ese regolito, y cómo influiría sobre la luminosidad de la zona. ¿Por qué? Porque, digamos, se produce esa floración de gas. Ese gas lo que hace es levantar ese polvo fino que se llama regolito. Ustedes habrán visto todas las imágenes de los astronautas de los Apolos, y sobre todo en ciertas zonas, porque el regolito es muy diverso de acuerdo con cada zona lunar. Pero, por ejemplo, si ustedes ven fotos del Apolo 17, sobre todo los van a ver a los astronautas negros del polvo regolito, que es algo, a su vez, es el gran peligro, uno de los grandes peligros para la habitabilidad de la Luna, porque ese polvo en realidad son partículas chiquititas de piedra. Los astronautas, si aspiraran eso, estarían aspirando como los mineros pedacitos de piedra que les estarían produciendo daños, ¿no es cierto?, en sus pulmones. Pero esa nube de polvo fluidizado podría oscurecer una zona determinada o más frecuentemente aumentar el albedo. Es decir, se comprobó que el polvo en suspensión es más brillante que la superficie, digamos, ¿no? Que el regolito apelmazado, digamos. Entonces, lo que ya sea, bueno, por emisión, no lo voy a explicar, pero sería por emisión o por modulación de la luz incidental. O sea, se produce el afloramiento, eso se levanta una nube de regolito, y a su vez, ese polvo en suspensión más digamos, del gas, y sobre todo por la atracción de las partículas, digamos, del regolito cargado electrostáticamente, desde arriba lo veríamos más brillante, ¿no?, cuando se levanta, y después, al volver a asentarse finalmente en el suelo lunar, ese brillo bajaría. Y es típicamente lo que se ve en un fenómeno lunar transitorio, un aumento de brillo y luego desaparece, y el polvo, cuando se vuelve a asentar, no cambia nada en la superficie lunar, por lo tanto sería inútil buscar un cambio en la superficie lunar. Así se vería supuestamente una explosión de gas en la Luna. Dijimos, buscar fenómenos lunares transitorios es bastante difícil. El cambio de paradigma, volviendo a repetir la expresión, la tuvo Anthony Cook
un científico de la Universidad de Aberystwyth en Gales, en el Reino Unido, que creó el proyecto de verificación y eliminación de reportes históricos de fenómenos lunares transitorios, junto con la British Astronomical Association y la Association of Lunar and Planetary Observers, y abierto a todos los aficionados. ¿Qué es lo que hace ese proyecto? En vez de estar buscando activamente fenómenos lunares transitorios, toma la base de datos y les pide a los observadores que observen la Luna, esa cierta zona de la Luna, en las mismas condiciones de iluminación, o sea, en un determinado día y horario, en que se produjeron fenómenos lunares transitorios en la historia, anteriormente, digamos, ¿no? Para ver si lo que observó quien reportó el fenómeno lunar transitorio es realmente algo anómalo o es lo mismo que se produce cada mes lunar. O sea, sabemos que las condiciones de iluminación de la Luna producen cambios dramáticos. Un cráter que lo vemos en luna llena es totalmente distinto cuando lo vemos cuando el terminador, cuando la luz entre que separa sombras y brillos, pasa por ese cráter. Por ejemplo, sabemos que muchos reportes de brillos en la zona oscura de la Luna, no en la cara visible, pero en la parte oscura, se deben a cráteres que están oscuras, pero que son tan brillantes, como por ejemplo Aristarco, que se ven. A veces a simple vista se han llegado a ver, o incluso se pueden ver con un telescopio. Entonces, eso no es algo anómalo, es algo normal, pero que se produce, a lo mejor nada más que se produce durante un par de horas al mes, digamos, ¿no? Entonces, no podemos estar seguros de que eso que es normal, aunque transitorio, haya sido reportado como algo extraordinario y transitorio. Entonces lo que nos piden es, observen la Luna en las mismas condiciones de iluminación y díganos qué ven, a ver si coincide con lo que dijo anteriormente otro. Como dice Anthony Cook en un texto que traducimos para nuestra página de la web de la sección lunar de la Aliada, la idea es ir eliminando gradualmente los reportes menos confiables de fenómenos lunares transitorios, y muchos reportes se han eliminado gracias a observaciones nuestras. Y de todas maneras, entonces se puede ir depurando y haciendo una lista más chica de ese catálogo, de manera que queden cada vez menos y cada vez más interpretables los fenómenos reportados. ¿Cómo se hace? Bueno, hay dos webs, una con observaciones prioritarias y otra con muchas más observaciones, donde se nos dice, de acuerdo a nuestra ubicación geográfica, porque una de las particularidades de la observación lunar, en la que es única, es que hay una mínima, pero variación en cuanto a cómo vemos la superficie de la Luna desde distintas ubicaciones en la geografía de la Tierra. Pero entonces nos dicen, de acuerdo a nuestra ubicación geográfica y de acuerdo a nuestro horario, nos dicen, en tal noche a tal horario, ustedes tienen que observar tal cráter. Y hay una descripción somera de lo que se observó originalmente. Eso puede dar dos resultados. Nosotros volvemos a observar lo mismo que se reportó. En ese caso, no estaríamos en presencia de un fenómeno lunar transitorio porque se estaría repitiendo. Por definición, el fenómeno lunar transitorio no debería repetirse porque se produce por algo que no es por una causa transitoria. Si volvemos a ver ese puntito luminoso en las mismas condiciones de iluminación y libración que las vio el primer observador, es porque es algo que tiene que ver con cómo se ve la superficie de la Luna en ese momento particular. O bien, en ese caso podemos decir, bueno, eso lo sacamos de la lista. Eso es a lo que apunta el programa. Es un objetivo modesto, como son los objetivos de la ciencia montones de veces. No confirmar, sino descartar. ¿Por qué? Porque si nosotros no observamos lo que observó el observador original, no quiere decir que sea una confirmación de esa observación. Es simplemente que seguimos quedando en la duda, ¿no? Y después, bueno, ahí lo que se ve es una escala para analizar, digamos, hay reportes, bueno, como ustedes ven, va desde un observador común hasta, no sé, si lo observaron 2 personas tiene más importancia, si hubo una fotografía, etc. Hay una gradación de la importancia de cada reporte. Bueno, acá yo le he puesto algunos, bueno, acá puse un ejemplo de, que es muy interesante y que, bueno, y de paso un aviso para el sábado que viene, que tenemos una charla en el ciclo de charlas de la Sociedad Lunar Argentina sobre esta y otra observación.
Esta fue una observación en un cráter muy chiquitito, se llama Mutus F, que funciona muy bien para explicar cómo funciona el programa. Como ustedes pueden ver acá, lo pueden ver en la descripción, se habla de luces en el interior de este cráter. Entonces dice, ustedes observen a ver si ven alguna luz interior que probablemente sea una cadena montañosa. Ustedes ven que saben que cuando está completamente a oscuras el cráter y se empieza a levantar el sol empieza a iluminar, lo que empieza a iluminar primero son las partes más altas, que suelen ser los picos montañosos, ¿no? Que se observan como puntitos y luego se empiezan a ver un poquito más, digamos, va bajando y se empiezan a observar más ancho. O, por ejemplo, la zona más alta de un cráter. Bueno, yo observé que se veían unos puntitos luminosos en el interior en sombras. Lo interesante es que al otro día uno volvió a observar ese cráter y no se observaba ninguna montaña. Y uno decía, ¿qué se produce? ¿Por qué produjo esos puntos luminosos? Entonces lo que hice fue reportar que yo veía esos puntos luminosos, esos 4 puntos luminosos, y dibujé dónde estaban. La observación, el requerimiento no decía dónde estaban. Cuando se analiza mi observación, dicen, bueno, ven que mi dibujo de los puntos luminosos coincidían con la fotografía donde se ven estos puntos luminosos. Entonces, ¿qué quiere decir? Esos 4 puntos luminosos no eran un fenómeno lunar transitorio, no es algo que se produjo solamente ¿cuándo fue que se fue la observación original? En 2005. Eso es lo de la izquierda es una fotografía. Sino que cada vez que se producen las mismas, cada vez que se repite esa iluminación, se van a ver esos puntos brillantes. Es decir, esos puntos brillantes no son transitorios, sino que se deben a algo de la relacionado con la geografía de la Luna. En la charla que vamos a tener el sábado, voy a contar cómo fuimos buscando ese pequeño misterio por qué aparecían esas luces, porque no estaban relacionadas con ninguna montaña, ¿no? Esta es una observación primitiva de cómo funciona el otro caso, ¿no? Se nos dice, por ejemplo, que hubo un reporte en el pico central, cerca del pico central de Gassendi, se habían visto colores. Y bueno, se sacó una imagen, esta imagen está, se ve distorsionada porque en realidad está como intervenida por quien hizo el análisis para reproducir las mismas condiciones de distorsión. Bueno, sería largo de explicar. O sea, no es una imagen que quiera tener, porque aparte está súper agrandada, no es una imagen que uno puede decir que se puede hacer jugada en cuanto a feo o lindo, porque no tiene nada que ver lo lindo y lo feo en nuestro métier, digamos, sino que es una imagen a color y vimos que se analizó y no había ningún color. Eso quiere decir, eso simplemente nos dice, bueno, sigue siendo un misterio porque hubo color en el pico central de Gassendi donde generalmente no hay color, ¿no? Bueno, observando, se puede llegar a ver algo parecido a fenómeno lunar transitorio. Esto es una observación mía también, de un pequeño brillo en un cráter que es completamente liso, Herodotus. En ese momento se pedía que observáramos a ver si veíamos un brillo en el centro de Herodotus, donde otros observadores lo han observado. Yo me acuerdo que reporté y dije, yo no veo nada, pero veo ese brillo ahí. Y bueno, ese brillo ahí tampoco... Yo pensé en ese momento, tenía poca experiencia, pensé que podía ser también una zona alta de la geografía de Herodotus, que el sol empezaba a iluminar y que por eso se veía brillante. Bueno, resulta que no hay nada alto ahí en Herodotus. Anthony Cook me dijo, bueno, vamos a incluirlo en la base de datos para ver si alguien lo vuelve a ver. Yo este reporte, pensando mucho sobre este reporte, creo que me parece que es inexperiencia del observador, porque puede ser, bueno, es largo de explicar, pero me parece que ese no es un fenómeno transitorio que seguramente sería explicado. Yo después volví a observar y pensé, bueno, eso puede ser parte debido a las condiciones de iluminación, de SIN, de la atmósfera, etc. Pero este sí es más interesante, porque no estábamos observando nada que se pidiera en el programa de verificación. Estábamos observando al azar y vimos la primera imagen aquí. Ya este brillo con esta forma era una cosa bastante rara. Éramos varios, así que lo observamos varios, no era solamente yo. Y después el brillo se transformó en lo que podía ser un brillo más normal.
cuando el Sol empieza a dar en las partes más altas, esta debe haber sido la parte más alta del cráter de Luke H, me parece que se llamaba. Este es de Luke y el otro creo que se llama de Luke H. Esto es lo más normal, ¿no? Uno generalmente ve las partes más altas y la parte más alta del suelo iluminada. Pero ¿por qué esto? La verdad que no sé. Eso fue, después se lo incluyó en la base de datos para ver si se repite, alguien vuelve a observar las mismas condiciones y vuelve a observar eso. En este cráter, que es un cráter donde nunca se vio ningún fenómeno lunar transitorio, así que no es el típico lugar donde podría uno pensar que se podría dar esa hipótesis que yo analicé, que podría llegar a explicar los fenómenos lunares transitorios, es decir, zonas de debilidad de la corteza lunar donde se producen afloramientos de gas que levantan el regolito, que ese regolito en suspensión hace que la luz por modulación sea más brillante, que ese aumento del brillo se mantenga mientras esa nube de polvo se mantiene sobre la superficie y que luego vuelva a caer. Hoy por hoy esa sería la hipótesis más explicable. La otra hipótesis que ha sido sugerida y que en realidad es la que nosotros también estaríamos estudiando, es que hay un gigantesco sesgo de observación y que los observadores tendemos a observar cráteres que son más brillantes, que están en el terminador, que tienen rayos, por ejemplo, rayos brillantes, y que por lo tanto son más atractivos y nosotros tendemos a observar ahí, y bueno, y ahí la observación continuada puede llegar a darse, bueno, este tipo de reporte. Bueno, sería una posibilidad. Es decir, otra posibilidad es que nunca encontremos la causa de los fenómenos lunares transitorios y que lo vayamos descartando de a uno y que finalmente sepamos que a lo mejor queda un reducidísimo grupo de observaciones anómalas que nunca puedan explicarse. Bueno, la perspectiva de los fenómenos transitorios, porque eso es importante de estudiar también, porque si se dan en lugares donde hay gases y actividad sísmica, tiene que ver con la presencia de volátiles y tiene que ver con la minería lunar, que sin duda va a ser uno de los grandes avances de los tiempos por venir. E incluso en las bases lunares, porque para ubicar bases lunares no deberíamos tratar de ubicarlas en lugares donde se puedan producir afloramientos explosivos de gas, ¿no? Y si realmente esto está relacionado con los fenómenos lunares transitorios, podríamos, si de alguna manera, de algún modo se lo puede llegar a comprobar esa hipótesis, sería importante que en los lugares donde se registraron fenómenos lunares transitorios no se establecieran bases en la Luna. Bueno, eso ha sido todo. Creo que es un tema súper interesante porque hay una fuerte colaboración entre astrónomos amateur y profesionales. Es un lugar donde nuestras observaciones valen científicamente. Si se suman al proyecto de observación que he mencionado, en la que la Aliada, desde que estamos nosotros en la sección lunar desde el 2015, se sumó entusiastamente, de manera entusiasta, desde 2015, desde agosto de 2015 hay observaciones lunares de miembros de la Aliada todos los meses en la revista que es la Biblia de la observación lunar, que es The Lunar Observer. Realmente nuestras contribuciones son súper valoradas, no solamente para el programa con el cual nuestras observaciones son importantísimas, sino en la misma revista. O sea, la comunidad de observadores latinoamericanos, que básicamente está articulada en torno a la Liga Iberoamericana de Astronomía, es súper apreciada por sus aportes en el lugar donde tiene que ser apreciada y donde tenemos que reportar, porque llevan bases de datos de las observaciones, que es la ALPO. Y no solamente con respecto a los fenómenos lunares transitorios, a la observación lunar en general, de distintos tipos de accidentes lunares, e incluso en distintos estudios particularizados. Acá yo lo veo, junto abajo mío está Sergio Babino. Tenemos varios intereses en común, hemos llevado adelante, básicamente fuimos los que tiramos las ideas sobre los programas de observación de la Aliada, que el fenómeno lunar transitorial son uno, pero tenemos una serie de programas los cuales son súper bien valorados a nivel internacional. Así que quiero agradecer a todos los amigos de la Liga Iberoamericana de Astronomía, de la Sociedad Lunar Argentina,
obviamente a los amigos uruguayos de la Sociedad Astronómica Octante y a todos los observadores de Latinoamérica por los esfuerzos hechos que realmente son súper valorados a nivel internacional. Muchas gracias, Alberto. Ha sido un gusto haberte tenido hoy y haber escuchado tu charla. Vamos a pasar acá a las preguntas que nos han dejado vamos en orden, ¿ya? Jorge Coglan ha levantado la mano. Jorge, te escuchamos. A ver, Sí, Jorge. simplemente para saludarlos a todos, a Alberto, muy linda la exposición, realmente muy didáctico, como siempre, que nos tiene acostumbrados. A todos los amigos que estamos viendo acá, un saludo de Santa Fe, realmente muy linda. No crean que estoy en la cápsula Dragon, que estoy en mi auto. Me agarró escapando del cumpleaños número 91 de mi tía, para poder participar y escucharlo. Realmente muy linda la charla. Y bueno, con Manolo vamos a pasar a las preguntas que realmente hay algunas, ya las estuve viendo, que son bastante interesantes lo que preguntan. Lo que yo te quería preguntar, Alberto, es si con la Clementine, con la sonda lunar de reconocimiento lunar, ha detectado algo en algún momento o ha podido confirmar algo que se haya pensado que pudo haber sido en el pasado un fenómeno transitorio, siendo que creo yo es una de las sondas que mejor resolución ha tomado de la superficie lunar. ¿Se sabe algo de eso? Sí, hubo todo porque hubo al principio una noticia que surgió de que habían confirmado, yo no recuerdo si fue, si no fue de la foto de Stuart que vimos. ¿Se acuerdan esa foto de la luna, la pelotita brillante en el centro de la luna? Sí, hubo todo como que supuestamente habían relacionado con un cráter, pero no me acuerdo si fue esa o u otra. Habían relacionado, sí, debe haber sido esa. Pero después hubo como una especie después se desmintió porque como que afinaron los cálculos y no correspondía el cráter con el lugar del fenómeno lunar transitorio. Pero hubo esa fue un momento bastante interesante porque aparte los miembros de ALPO colaboraban con la Clementine, como digamos, trataban de relacionar lo que estaba observando la Clementine con lo que podían estar observando ellos desde Tierra, pero todavía esa relación entre fenómeno lunar transitorio, brillo, digamos, oscurecimiento, y cambios no se produjo. Eso fue como una noticia, y por ahí ha dado vuelta en artículo, pero bueno, al final después como tantas cosas, no se confirmó. Gracias, Alberto. No, por favor. Bien, a ver, vamos a ordenarnos a las preguntas, vamos. Bueno, hay bastantes saludos, vamos a leer así rápidamente los saludos. Buenas tardes, dice Alan. Susana Guadalupe también dice buenas tardes, desde Uruguay, saludos, desde Mercedes, Uruguay, desde Guatemala, muchas gracias. Uruguay también, Mar del Plata, Eduardo dice, saludos a todos. Ya, aquí viene una pregunta. Astrofarming pregunta, ¿por qué Aristarco es tan brillante? ¿Cuál sería el límite de un telescopio a apertura en milímetros para llegar a ver un FLT, un fenómeno lunar transitorio? Y muy buena charla, dice. Bueno, muchas gracias. Aristarco es muy brillante porque es muy reciente. Reciente en términos de lunares, pero usted imagínese, la mayoría de los cráteres tiene 3.000, 2.000 millones de años y Aristarco tiene 800. Por eso, a ver si, permiso, a ver si lo busco, la foto que teníamos. Este es Aristarco. Por eso Aristarco conserva todas las características de los cráteres recientes. Por eso todas estas zonas brillantes son los materiales eyectados desde el interior que son más brillantes porque no han estado expuestos al clima espacial, digamos, ¿no? A la constante degradación que produce el viento solar, básicamente, por decirlo simplificadamente. Por eso es que es tan brillante. No es el más brillante de la Luna, depende por ahí del momento, ¿no? Proclus, Censorinus son cráteres por ahí que se pueden brillar mucho, pero sí es muy, uno lo ve con aumento en ciertas etapas de la lunación y les cuesta enfocar,
sobre todo para ver estas pequeñas manchas oscuras que son típicas de Aristarco, de material más antiguo. En cuanto se explica, y digamos, lo de Aristarco se debe explicar por, se ha dicho que se explicaría porque Aristarco, todo el mundo es tan lindo Aristarco que todo el mundo lo ve, pero cuando se empieza a ver para atrás, no era tanto la opinión de los astrónomos en el siglo XIX y principios del siglo XX, donde Aristarco no era un cráter muy, muy mencionado, y sin embargo se repiten las observaciones ahí. Yo creo que lo que tiene que ver con eso es que está en una zona bastante particular de la Luna, esta meseta de Aristarco, que tiene que ver, a su vez, está del otro lado, digamos, de la cuenca Aitken, que sería la cuenca de impacto más grande del sistema solar. O sea, es probable que esté detrás de una zona que a lo mejor hasta hay un gigantesco meteorito del otro lado, ¿no? En la superficie. Pero básicamente, yo pienso que si se comprobara sería porque ahí habría actividad volcánica residual. Por ser muy, muy, muy reciente. Y en cuanto al tamaño del telescopio, ninguno, porque hay muchos reportes a simple vista. Es más, el primer reporte de todos, que en eso estuvimos nosotros por ahí dándole vueltas con respecto a la afinación, porque hicimos algunas traducciones del latín de textos de los monjes que lo vieron. El primer reporte es del año 577 y se vio a simple vista. Dijeron que veían una estrella en la luna, ¿no? Y así que en realidad basta un telescopio, genera obviamente más posibilidades, pero de cualquier tamaño. Por supuesto que hay que conocer un poco cómo es el brillo normal como para ver, es difícil de darnos cuenta en el momento, si realmente el brillo ese corresponde a lo que sería normal o no, porque por ejemplo hay muchos que hablan de un brillo excepcional, y es muy difícil de años y años observar la Luna decir cuál es el brillo normal de ese cráter. Pero casi no necesitas telescopio. Bueno, acá hay otra pregunta de Carlos. Dice, definitivamente no abandonamos la idea que la Luna es un cuerpo monoplaca. Fenómenos endógenos, ¿con qué presión para producir fenómenos de este tipo? No sé si queda claro la pregunta, yo no la entiendo muy bien. ¿De repente tú, Alberto? Claro, no hay placas tectónicas, o sea, sí, que es lo que lo que hizo inviable a la Luna, digamos, es la falta de. Bueno, son varios, inviable para la vida son varios factores. Pero en cuanto a la presión, yo recomiendo, yo no llegué a ponerlos quizá lo puedo poner en el comentario cuando suban la charla al canal de YouTube. Los artículos de Krotz, hay uno, porque son 4, hay uno en los que se analiza el mecanismo físico de cómo los gases pueden escapar de esas eventuales fracturas. Básicamente no es que es un solo afloramiento, sino la idea, me parece que a la que apunta Krotz es un afloramiento constante que después se va acumulando en el meteorito, en el regolito, y en algún momento lo rompe y ahí se van produciendo como varias explosiones una tras otra. Por eso, a su vez, donde no hubiera una capa de regolito que estuviera impidiendo, donde los gases pudieran escaparse normalmente, lo que se vería, que podría verse, y que también es otra, podría ser una explicación para fenómenos transitorios, es el gas escapa, no levanta el regolito, sino que simplemente queda ahí y a veces y se congela, y ahí eso también podría, el gas, digamos, creo que recuerdo haber leído que supuestamente ese gas congelado tendría una tonalidad blancuzca amarillenta y podría explicar, por ejemplo, en el caso del pico, este es Heródotus, hay muchos reportes de un pico central, ¿no? Un pico central no, un brillo que siempre, si uno ve un brillo en el centro de un cráter y todo lo demás está oscuro, uno diría, bueno, sí, es el pico central. Después, cuando empieza a ser iluminado el cráter, vamos a empezar a ver la montaña. Bueno, en el otro no hay ninguna montaña, es liso. Pero ha habido muchos reportes de brillos en el centro. Y se pensaría que podría ser gases que van
manando, por decirlo de alguna manera, naturalmente, y se van congelando, y después eso se congela, y después desaparecen, digamos, y mientras están congelados estarían visibles, y si no, no. Podría ser una hipótesis, pero con lo cual puedo decir que en realidad no es tanto la presión del gas, sino la presión que hace contra el regolito, lo que generaría que se va acumulando, y cuando se llega a acumular en un momento determinado, lo levanta, y ahí sería un outgassing, sería un episodio de explosivo, digamos, ¿no? Ya. Bien. También tenemos otra pregunta de Nahuel. Dice, ¿cómo se hacen los reportes de las observaciones de los fenómenos lunares transitorios? Bueno, básicamente a ver, si uno ve un fenómeno lunar transitorio, bueno, tiene que tratar de documentarlo de todas las maneras posibles, pero yo diría cómo se hacen los reportes de cualquier observación, porque cualquier observación, y esa es la maravilla de las observaciones planetarias, cualquier observación da un dato importantísimo sobre la superficie que se está observando en ese tiempo y lugar. Entonces, siempre, sí o sí, cuando queremos reportar cualquier observación lunar, planetaria, la que sea, hay que reportar día, hora, marcando si la hora si es en tiempo local o en tiempo universal, el telescopio que se utilizó, si se utilizó o no filtros, y eso ya es suficiente información. Obviamente, si uno está viendo un fenómeno lunar transitorio, o si lo vio y no pudo obtener una imagen fotográfica, lo que tendría que hacer es tratar de reportar periodísticamente, digamos, con mayor número de detalles, lo que vio, si vio un brillo, si fue un color, si eso se va cambiando, si va cambiando, tratar de reportar a tiempo, digamos, la escala de tiempo en la cual fue cambiando, etc. Yo sé que Anthony Cook, este mentor nuestro, que aparte también recomiendo en nuestro canal, en el canal de la Sociedad Lunar Argentina, hay una charla que él nos dio para el ciclo de astronomía en cuarentena, se llama así, fenómenos lunares transitorios. El programa de él, digamos, y que aparte aprovecho no lo va a estar observando, pero para saludar, porque realmente yo lo considero mi mentor en la observación lunar. Es algo porque lo que es fascinante de la astronomía, que permite que el intercambio entre astrónomos profesionales y a ver, y gente que lo hace como un hobby, y aún así sentir el respeto y hasta el cariño, digamos, ¿no? Porque Don Cook es un amigazo. Hay muchos amigazos ahí en Alpo, ¿no? Así que realmente es una oportunidad también de ser amigos y vaya qué tipo de amigos. Pero Anthony Cook tiene una red de Twitter, a ver si lo pongo también en los comentarios de YouTube, para que si el que ve un fenómeno lunar transitorio diga, ojo, estoy mirando, a ver, otros que miren. También tiene una desventaja. A ver, ¿quién se anima a decirle, a llamar y decir, o a mandar mensajes y decir, che, estoy mirando esto, y después te dicen, no, esto es tal cosa? Yo, por ejemplo, a ver, de mis experiencias con fenómeno lunar transitorio, el que mostré primero, que era el puntito, yo no lo reporté como fenómeno lunar transitorio. Yo pensé que era normal, y me dijeron, no, sería un fenómeno lunar transitorio. El de Deluc, el otro que mostré del brillo que se expande y que después se achicó, yo primero lo mostré como algo raro, lo escribí el artículo para Lunar Observer, y después dije, che, esto es algo medio raro, y le comenté a Cook y me dijo, mirá, no, eso no, en esa zona no es normal, vamos a ver si otro lo puede observar. Después una vez cuando vi, por ejemplo, en una imagen, dije, che, mira este color, y yo no sabía si ahí había o no color, entonces le dije, sin decirle nada, sin decirle, esto es un fenómeno transitorio, le pregunté, mirá, ¿esto está bien ahí? Y me dice, sí, esa zona siempre hay color, así que bueno. Entonces, la verdad que yo no sé si me animaría a decir, che, miren, observen, para no quedar como un alarmista, pero sí sé que hay una red por Twitter para tratar de que otros se observen, ¿no? Son muy educados y te dicen, vos podés decir hasta qué hora te pueden avisar por teléfono para observar, ¿no? No puedes decir, no, che, a mí de noche no me levanten, otros pueden decir, sí, levántenme. Así que, pero igualmente, todo, obviamente los incitamos a observar, los incitamos a reportar a la aliada, y
no solamente fenómenos lunares transitorios, toda observación que hayan hecho. Bien, también acá Carlos pregunta lo siguiente: ¿cómo es posible la suspensión de partículas microscópicas sin la presencia de una masa de gas, atmósfera, que lo permita? ¿Levitación fotoeléctrica? Sí, sería eso. No sé si, digamos, me estaría metiendo, ya pasaría en camisa de 11 varas, pero gas, el gas, ¿no? Que lo mantiene, y la levitación entre fotoeléctrica, sí, electrostática, digamos, ¿no? Porque es cierto, ¿no? Ustedes ven, si miran las imágenes de los rovers lunares, por ejemplo, los que manejaban como tipo autitos, los astronautas, el polvo hace chic y cae, lo cual es una muestra de que estas imágenes son verdaderas, porque ese efecto no se podía haber producido en la Tierra. En la Tierra, el polvo en suspensión queda en suspensión. En la Luna cae enseguida, ¿no es cierto? Así que en realidad, seguramente esa suspensión del polvo debe estar dada por el gas. Casi diría que más probable por el gas, pero también porque si bien hay atracción, no sé cuál de los dos factores pesa más. Si el gas que lo empuja o la repulsión electrostática que aparentemente los ayudaría a mantener, y que sería eso que había dicho que habían visto los astronautas, por ejemplo, de Apolo 17, que parece que se cargan las partículas con la luz del sol iluminando cerca de las zonas oscuras y que parece que tienden a levitar sin gas, digamos, ¿no? O sea que también se da, la levitación electrostática se da sin gas. Así que serían eso. Hace poco nosotros posteamos un videíto en el canal de la Sociedad Lunar, un pedacito, un extracto de la película Ad Astra, que las imágenes son imágenes de rovers corriendo en la Luna, hermosas las imágenes, y le pusimos, ¿dónde está el error? Porque en un momento uno de estos astronautas levanta la mano y toca el polvo que se está levantando, y dice, no, eso no es así, porque en la Luna no hay atmósfera y no se produce lo que tanto nos molesta cuando andamos en un camino polvoriento con el auto, ¿no? Que todo el polvo que queda dando vuelta. Bien, también, a ver, bueno, ya leí la pregunta, hay saludos de Roberto Vasconi, muchas gracias Alberto. Gracias. Excelente, por acá Albert, Susana Guadalupe también, muchas gracias. David Gracias. Villanueva también, saludos. Desde Santa Fe, Severi Roy dice, Florencia también Marota, súper interesante, muchas gracias. Y acá hay una pregunta, Fernando Sura dice, creo que en el anterior eclipse lunar se vio un meteorito que impactó en la Luna. ¿Se puede ver liberación de masa lunar? No creo. Seguramente ese análisis lo tiene que haber hecho, pero digamos, nosotros lo que vemos son puntos luminosos y igualmente son, yo creo que ya te digo, no creo que no se ha relacionado nunca impactos con cráteres siguientes. O sea, ese meteorito ha sido chiquito como para levantar seguramente un cráter, pero un cráter chiquitito, digamos. Así que nosotros seguramente no veríamos, no lo veríamos, y creo que tampoco se ha relacionado nunca, digamos. Sí se han encontrado, o sea, sí la Clementine y sobre todo la Lunar Reconnaissance Orbiter ha sacado muchas fotos de antes y después, ¿no? Fotos y después, la segunda vuelta, la tercera vuelta saca la foto y encuentran los impactos. Es decir, sí se han encontrado impactos nuevos, pero no se ha captado nunca, que yo sepa, la masa lunar siendo expulsada con un impacto de esta característica, ¿no? Entonces, imagínense que también no hay atmósfera en la Luna, por lo tanto, es como que estamos viendo, si hubiera atmósfera en la Luna, no veríamos tantos impactos. Digamos, ese tipo de impactos son impactos de meteoritos muy chicos. Incluso se estudian los impactos de la Luna en épocas de lluvias de meteoros. ¿No? Básicamente es un estudio, digamos, prototípico, ¿no? Entonces, imagínense que las partículas del meteoro son partículas chiquititas. O sea que si nosotros estamos detectando impactos, estamos detectando impactos por ahí de restos de cometas que son muy chicos, digamos, ¿no? Así que lo que no descarta es que en algún momento veamos un buen impacto en la Luna, y ahí sí podríamos
analizar mejor si hay desprendimiento o el desprendimiento que se produce por ese gran impacto, pero mientras tanto no. Bien. Jorge Cola. No, quería acotar que decirle a alguien que sostuvo durante mucho tiempo la observación de un fenómeno transitorio que después uno le tiene que decir que no lo es, bueno, lo decía Alberto, que eso es bastante chocante y puede provocar algún problema. Me recuerda cuando alguien llega al observatorio con una piedra que encontró en el campo, en la quinta, en el fondo de la casa, y le parece que es un meteorito, y uno cuando lo mira dice, no, esto es escoria, ¿no? Escoria de fundición, y te quedan mirando como diciendo, ¿cómo puede ser que en mi casa va a aparecer eso? Y bueno, por ahí la gente no sabe que donde él está viviendo hubo antes 3 casas, por ejemplo. O sea, hubo una casa, después otra y otra a través del tiempo, y eso puede ser traído a través del tiempo por distintas causas, ¿no? Y bueno, y quedan muy mal. Yo veo que se ponen mal porque han creído toda la vida de que era un meteorito, y uno lo siente, le siente el olor, es fácil de darse cuenta de la diferencia, y yo calculo que más o menos, como decía Alberto, ¿no? Si por ahí se sostuvo durante mucho tiempo un fenómeno transitorio y después de los estudios le dicen que no, eso, digamos, le va a caer mal, ¿no? Al que ha sostenido durante tanto tiempo esta situación, ¿no? Sí, no hay que Muy aferrarse. interesante. ¿Cómo? No hay que aferrarse Sí, a, bueno, ¿no? a nuestras observaciones, sí, sí, sí. bueno, en la historia de la astronomía pasó con los grandes astrónomos que sostenían determinadas cuestiones que la tecnología demostró que no lo eran. Y también costó mucho trabajo cambiarle esa idea, ¿no? A ver, vamos. Acá Raúl Podestá, creo que no es una pregunta, sino está explicando, pero bueno, voy a leer. Es muy posible que la emisión de masa coronal produzca algún fenómeno. Excelente la charla, dice. No sé si Sí, está sí, sí. preguntando o está, bueno. No, no, sería, sí, 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 se ha analizado, sí, sí, no, a ver, obviamente toda la fenomenología del Sol, digamos, se ha analizado con respecto al efecto en la Luna, sí, 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 es una de las hipótesis a investigar también, sí, sí, sí. Sí, permiso, voy a interrumpir un poquito. Raúl, claro. Sí, me dejás hablar un poquitito, un minutito. Uh-huh. Sí, tiene que ver mucho el famoso fenómeno de la espiral de Parker, que son fenómenos que se producen por el plasma solar, y bueno, y que tienen intervención las famosas manejo de la magnetodinámica solar, con el movimiento de las ecuaciones de Navier-Stokes y las ecuaciones de Maxwell, son las que intervienen fundamentalmente en todo eso, y eso produce un fenómeno de remolino generado generalmente y ese fenómeno invade gran parte del sistema solar, o sea que es muy posible que alguna influencia tenga sobre la Luna seguramente, y esas partículas cargadas seguramente deben intervenir también sobre el polvo lunar en algún momento dado, así que es muy Sí, posible sí, eso, sí. eso Bien. estoy seguro. Bueno, también Carlos Costa dice una presentación con una rica documentación comentada en detalle, fruto de un enorme trabajo observacional y de revisión de datos históricos. Felicitaciones y muchas gracias, Alberto. Abrazos desde Montevideo. Gracias, Carlos Costa. Daniel Mendicini. Alberto, debido a cómo comentabas, los eventos pueden ocurrir en un tiempo muy corto y quizá uno mismo no tiene tiempo de documentarlo. ¿Has pensado utilizar cámaras para grabar en video y luego revisar posibles eventos y de esa manera que queden documentados? Gracias. Sí, sí, a ver, sí, sería, digamos, de hecho, por ejemplo, lo que decía Arlene Krotz era tener, por cierto, cámaras constantemente monitoreando. Yo no, porque soy totalmente chapado a la antigua, yo todavía dibujo lo que veo, pero es una, o sea, a ver, es una posibilidad, porque al haberse delimitado las zonas donde podrían producirse, sería un proyecto de investigación sumamente interesante seguir constantemente ciertas zonas. Ahora, claro, es tedioso porque, digamos, es probable que nunca haya nada, digamos, ¿no? Igualmente vas a conocer mucho sobre esa zona, pero eso es, digamos,
al alcance de un, por ejemplo, de un grupo de aficionados, podría estar monitorear constantemente una zona determinada, ¿no? Ya sea para ver cómo va cambiando de acuerdo con las sombras y las luces, digamos, sino también para decir si, bueno, si hay en ese cambio se produce alguna vez algo que es raro, digamos, ¿no? Pero bueno, sí, es mucho más, requiere mucho más tiempo y un conjunto de observadores, pero yo creo que sería interesante ir documentando alguna zona determinada, pero sabiendo manejar la ansiedad en el sentido que sí, bueno, lo más probable es que observemos y nunca veamos nada, ¿no? Eso también. Bien. Aquí Esteban pone, bueno, saludos desde Mar del Plata. Carlos, muy interesante. Confieso que no había despertado interés el tema FLT, pero pasará a ocupar mi tiempo para profundizar. Muy bien, muy bien. Fernando, también saludos. Astro Farming, también muchas gracias. Susana Guadalupe, qué lindo es escuchar un domingo en la noche, tanta gente apasionada por la luna y sus fenómenos. Gracias, Susana. Sergio Gavino, excelente charla, como siempre, Alberto. Y no hay más preguntas. Bueno, entonces, a ver, si aparece alguna pregunta, vamos a leerla. Mientras tanto, entonces vamos a pasar a los créditos finales. Alberto, de repente puedes dejar de compartir, por favor, un momento para yo... Sí. Ahí estamos. Sí, a ver, vamos a ver cómo es esto. Ya, voy a compartir. Ya, primero vamos a... No, acá. Ya, se ve el logo de la aliada, creo, ¿no? ¿Sí? Sí. Ya. Bueno, primero que nada, vamos a agradecer a nuestro amigo Juan Carlos Flores, quien es el propietario de la página Rastros de Guerra, la historia como nunca fue contada, y los invito a visitarla, pues Juan Carlos y Rastros de Guerra semanalmente tienen la gentileza de prestarnos su plataforma Zoom, mediante la cual son posibles este ciclo de charlas, ¿no? Y aparte poder grabarlas y todo eso. Así que están cordialmente invitados a visitar Rastros de Guerra, que es una página de historia militar sudamericana y peruana también. Y como ya es tradición aquí en la Aliada, vamos a otorgarle el diploma de exponente a Alberto Anunciato por esta interesante charla, Estudios Científicos de Fenómenos Transitorios Lunares, que vamos a hacérselo llegar a su correo. Alberto, unas palabras, por favor. Bueno, muchas gracias a todos los que pues, participaron. Realmente sus palabras son mucho para mí. Porque bueno, uno siempre está inseguro cuando planifica las charlas y demás, y entonces los elogios más allá de la vanidad que uno puede tener o no, son muy importantes para tratar de seguir haciendo cosas, ¿no? Agradezco a los que han estado participando y también a todos aquellos que han colaborado. Usted piensa que las imágenes son todas de amigos nuestros, no de grandes observadores profesionales, sino de aficionados que, bueno, leyendo ahí también estamos haciendo historia, ¿no? Bien, muchas Quiero gracias. decir, perdón, Manolo, Sí, Jorge. quiero decir unas palabritas, ¿puede ser? Claro. No, simplemente para avisar a todos los que nos están escuchando, por si no se han enterado, que mañana a las 8:30 de la mañana, aquí en Santa Fe, a unos 200 metros del CODE, en el Ministerio de Infraestructura y bueno, y donde está también el Ministerio de Obras Públicas, vamos a tener una reunión con el gobernador de la provincia, con todos los medios, con los ministros también, amigos, para la apertura de los sobres de licitación de la prosecución de la obra de remodelación del observatorio y la construcción e instalación del planetario digital que vamos a tener aquí en Santa Fe, que probablemente para enero, febrero, marzo del año que viene estaría terminada la obra. Simplemente para eso. Es un hito muy importante en la historia de la astronomía santafesina. Justo vamos a estar inaugurando ese planetario el año que viene con los 60 años prácticamente de nuestra institución y realmente es un paso importantísimo porque hemos sufrido mucho con esta obra, que en realidad tendría que haber estado terminada a fines del 2017 y realmente por muchas causas que muchos de ustedes ya la conocen porque la hemos publicado, quedamos en ruinas, digamos, ¿no? Bueno, así que bueno, es una importante noticia
y realmente estamos muy felices por eso, ¿no? Si alguno está cerca, no sé si Alberto tendrá permiso para venir, nos gustaría mañana poder encontrarnos aquí cerquita del CODE en este acto tan trascendental para la historia del CODE, ¿no? Bueno, Jorge, felicitaciones y un aplauso desde acá por la inauguración, la continuación de las Gracias. obras. Así que bueno, bueno. Bueno, entonces pasamos. Quienes deseen un certificado de esta charla, por favor solicitarlo al correo siguiente, charlas.liada@gmail.com. charlas.liada@gmail.com. Vamos a ordenarnos con el tema de los certificados, porque por ahí me han estado enviando algunos mensajes airados reclamando su certificado. Pasa lo siguiente, el certificado se le da a las personas que lo piden. Cuando se publica o se anuncia una charla, las personas piden el link de acceso a la charla y se les manda el link de acceso a la charla. Pero solicitando el link a la charla no es suficiente. Terminado la charla, tienen que escribir al correo de acá, charlas guiada, y escribir, señor, tal, estuve presente en la charla, quiero mi certificado. Y recién allí se manda a hacer el certificado. Segundo, coloquen su nombre, por favor, porque he recibido mensajes que tengo que estar adivinando cuál es el nombre y ponen, pues, quiero mi certificado. Y no dejan ninguna firma en el correo. Entonces tienen que escribir, por favor, quiero mi certificado, mi nombre es tal. Si quieren que aparezcan nombre y apellido, pónganlo. Acá en el Perú, nombre completo es primer nombre y 2 apellidos. Yo soy Manuel Rojas Aquije, por ejemplo, entonces pido mi certificado así. En Argentina creo que se usan los 2 nombres y un apellido, bueno. Y si quieren solamente un nombre y un apellido, bueno, ponen Juan Pérez y nada más, ¿no? Pero es importante eso, por favor, para poder ordenarlos un poco y no se preocupen si lo piden fuera de fecha, no hay ningún problema, se les va a dar de todas maneras, pero un poco de paciencia. Eso sí pedimos, por favor. Ya hemos entregado todos los certificados, solamente queda pendiente uno, creo que es de la charla pasada, que recién me han inscrito hace unos días, pero no hay problema, se le va a hacer llegar su certificado. Entonces, ya. Bueno, vamos a invitarlos también, bueno, acá está la página Rastros de Guerra de nuestro amigo Juan Carlos Flores, nuestro oficiador, así que se las voy a pasar a la volada nomás, su página en YouTube, para que por favor se den una vuelta por sus videos, ¿no? Aquí está, Rastros de Guerra. Bien, a ver cómo cierro esto de acá. A ver, ya. También les muestro la página web de la Aliada, especialmente la sección de la revista Universo, donde ustedes pueden entrar y descargar los últimos números, gratuitos por si acaso, en formato digital PDF, de la revista Universo. Actualmente vamos en el número 64. Allí ustedes pueden descargar los números anteriores, y aquí está el número 64, lo voy a checar el tamaño para tener completo. Se está viendo, ¿no? Sí. Perfecto. Bien. Entonces ahí ustedes pueden entrar a la revista Universo, revisar los artículos que hay varios artículos interesantes sobre todas las disciplinas astronómicas que maneja la Aliada. Voy de frente al índice, a ver, acá está el índice. Y obviamente están invitados a escribir a la revista Universo, van a encontrar en la página web los requisitos, que no es nada complicado por si acaso, ¿eh? Y como la revista es digital, no hay, digamos, límite de espacio, ¿no? Podemos hacerla tan extensa como se quiera, ¿no? Aquí están los artículos que están en la edición actual de la revista Universo. Entonces cierro esto y nos vamos a la página. Bueno, esta charla está siendo grabada también, vamos a subir al canal YouTube de la Aliada, Aliada TV se llama en YouTube, y ahí están todas las charlas anteriores también, semanalmente vamos subiendo charlas, y yo creo que ya hay más de 30 charlas. Bueno, también, y también vamos a mostrarles la página de la sección Planeta Azul, que es una de las secciones más activas de la Aliada, y que están invitados a visitarla, planetaazul.liadaweb.org. Allí ustedes van a encontrar bastante información. La sección Planeta Azul está a cargo de Carlos Costa del Uruguay, así que por favor entren, revisen la página y cualquier consulta o digamos comentario, y en la parte final está el correo donde ustedes pueden escribir, ¿no? Bien, entonces yo creo que eso sería todo. Vamos a regresar acá a la charla. ¿Sí? Los cursos Liada, Manolo. Sí, a ver, si me dan un minuto, voy a
a poner lo de los cursos guiados, porque también nos han estado preguntando en el correo, ¿dónde estoy? Bueno. En la columna del lado izquierdo. Sí, lo tengo. Aquí. Esta es la página, ¿está la página de cursos guiados, lo ven? ¿Se puede ver? Sí. Bueno, esta es la página de los cursos guiados donde ustedes pueden informarse acerca de todos los cursos de la guiada que son a distancia y que son de inicio continuo. Es decir, no hay fecha programada durante el año para el inicio, sino simplemente se inscriben. Obviamente hay algunos requisitos que van a encontrar aquí. Y los cursos comienzan en el momento que el alumno se contacta con el profesor. Tenemos cursos sobre astrofísica que está por comenzar. Precisamente las dos charlas del expositor anterior, Rafael Quirola, fueron para un poco promocionar este curso. Y también tenemos cursos de otras disciplinas. Así que los invitamos cordialmente a que visiten también la página de los cursos de la Aliada. Supongo que se ve acá las letras, ¿no? Pero en todo caso ustedes ponen cursos Aliada en cualquier buscador y los van a redireccionar a esta página. De repente, Jorge, quisiera agregar algo sobre los cursos. No, simplemente que estamos trabajando con un curso básico de astronomía para principiantes. Lo vamos a tener quizás a mediados de año, ya estamos casi a mediados de año, ¿no? Bueno, entre fines de junio, julio quizás, un curso, digamos, elemental de astronomía para los chicos, sobre todo que de pronto a los 14, 15 años le regalan un telescopio y bueno, no saben qué hacer con el telescopio. Bueno, el curso tiene esa orientación. Si bien va a tener algo de teórico, lo ideal va a ser trabajar con lo práctico, ¿no? Que aprendan a manejar un telescopio, a observar el cielo, incluso a observar el cielo sin instrumentos, ¿no? Que se puede hacer mucho. Así que estamos en eso, que nos han pedido muchas veces que lo hagamos y bueno, siempre se fue postergando. Así que vamos a tener un curso básico para niños. Acá lo veo al director de los cursos, que está desesperado por decir algo. Sí, a ver, adelante, por bueno, favor. no, el tema de los cursos de la Aliada generalmente están integrados por un classroom, o sea, cada curso tiene un classroom, ¿cierto? Entonces, es más cómodo trabajar así porque uno envía el material y los trabajos prácticos, y también los trabajos prácticos son levantados también ahí en el Classroom. Y a veces, bueno, personalmente, digamos, yo tengo a cargo varios cursos y otros colegas también tienen otros cursos a cargo, pero por ahí se tarda un poquito más cuando hay muchos cursos, en el envío muchas veces la respuesta, porque bueno, evidentemente por ahí cuando es mucha cantidad de cosas, no solamente los cursos de aliados, sino que personalmente cada uno tiene una actividad. Yo personalmente tengo una actividad profesional en la universidad y entonces por ahí un poquito me tardo unos días más de lo que pongo ahí, una semanita, una cosa, una diferencia de tiempo, y tardo un poquito más en enviar una respuesta a los trabajos que han hecho los alumnos. Pero normalmente siempre se está respondiendo y enviando material y evaluando el material, sobre todo las secciones de cosmología, los cursos curso de cuentería civil. También el curso de cuentería civil tiene algunas restricciones en cuanto a la edad, que no cualquiera puede hacer el curso de cuentería civil por justamente el manejo de los elementos que uno tiene que manejar en cuentería civil. Entonces ahí tiene algunas restricciones. Algunos cursos requieren un poco más de matemática en el manejo, conocimiento un poquito más de física para poder hacerlo, y otros son más básicos que pueden entenderlo fácilmente con un conocimiento muy elemental de matemática, pueden entenderlo. Pero todos los cursos son dados por justamente una plataforma de Classroom, esa es la idea, porque sea más fácil la evaluación, inclusive más fácil el control de los alumnos y el seguimiento del curso. Así que bueno, eso es todo y bueno, los invitamos a que se sumen a los alumnos. Hay varios cursos que ya están activos, hay un montón de activos y un montón de alumnos que están haciendo ya, cursando regularmente los cursos. Bien, gracias, doctor Podestá. Vamos, a ver, leo los últimos mensajes y pasamos a esta página que acabo de compartir. A ver, bueno, Sergio Babino, excelente charla, gracias. Eduardo Joracek, muy linda charla, saludos desde Mar del Plata.
Francisco Alsina, felicidades, gracias. Susana Guadalupe también, bueno, saludos al CODE. Brian Koch dice, podrían compartir los enlaces. Sí, Carlos, muchas gracias por las iniciativas. Carlos Costa, a ver, nos ha mandado esta página. De repente, Carlos quiere comentar directamente. Si puede No, simplemente es un aporte, es un proyecto de la ESA, pero el artículo contiene también una cantidad de proyectos y de recursos más sobre el tema. Es simplemente una citación. Era eso, muchas gracias. Muy bien, muchas gracias, Carlos Costa. Bueno, acá dejamos la página para los amigos que quieran entrar, y es la página de la Sociedad Astronómica Optante de Uruguay. Bueno, entonces, en vista que ya no hay más mensajes, bueno, muchas gracias a todos, estén atentos la próxima semana, vayan escribiendo, solicitando su certificado, no se olviden colocando el nombre que quieren que aparezca en el certificado, y tienen que escribir para que se les entregue el certificado. Bueno, y también la próxima semana vamos a tener una charla a cargo de la sección Variables de la Aliada. Por ahí está Daniel también, que va a estar a cargo de la charla. Y la subsiguiente también ya tenemos programada una charla. Creo que Daniel quería decir algo. No, bueno, entonces, muchas gracias amigos, muchas gracias a todos y nos vemos la siguiente semana. Por favor, permanezcan atentos a la siguiente charla dominical de la Liga Iberoamericana de Astronomía, la Aliada. Muchas gracias a todos. Disculpa una cosita. Sí, Daniel, sí, te escucho. La charla la voy a ver con Rodrigo, mi compañero, que está por ahí, no sé si lo ven. Ahí claro, Rodrigo. Hola Rodrigo, ¿qué tal? Entonces el próximo domingo nos vemos acá en la charla. Así que entre los dos vamos a dar la charla. Bueno, ya se ha hecho horario habitual los domingos a las 6 de la tarde Perú, que son las 23 tiempo universal, y me parece que son las 20 horas Argentina, así que la siguiente charla también va a ser a esa misma hora. Muchas gracias a todos entonces, nos vemos la siguiente semana, el siguiente domingo. Chao. Un abrazo de Uruguay. Chao. Chao amigos. Saludos a todos. Gracias, chao.